Hola, buenas noches. Vamos a rezar un Ave María, si os parece, y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. En la Sagrada Escritura, hablábamos un día, el protagonista principal, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, es solo uno, es Jesucristo. ¿Sí? Y de él se está hablando de una manera o de otra, veladamente, más abiertamente en otras ocasiones. Se está hablando de él en toda la Escritura desde el principio. Por eso no podemos despreciar el Antiguo Testamento, porque desde la primera letra del Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, del Génesis, son palabras santas, ¿sí? Son palabras santas. Dios escoge para sí un pueblo, ¿sí? Un pueblo que será diferente al resto de los pueblos, ¿sí? Y ese pueblo está dividido en 12 tribus, ¿vale? Es interesante, ¿sí? Porque el número 12, ¿sí?, irá apareciendo a lo largo de la Escritura una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando llegue el Nuevo Testamento, Jesús elegirá a 12 discípulos. No es una casualidad, ¿sí?, sino que hay un lenguaje por detrás del porqué, ¿no? Bien, entonces, Dios elige a un pueblo de 12 tribus, ¿vale? Bien, cuando Josué entra en la tierra prometida, digamos, esa tierra que está ocupada por 7 naciones, 7, ¿vale? Cuando entran las 12 tribus en el territorio, digamos, de las 7 naciones, de los 7 demonios, dice de María Magdalena que expulsó de ella 7 demonios, ¿vale? 7, hablábamos de los 7 pecados, ¿sí? Quería decir, Josué, digamos, que era de los que había salido de Egipto, sí que entra, mientras que Moisés no entra. En la tierra prometida Moisés muere antes de entrar. ¿Y por qué Josué sí que entra? Porque Josué, al principio del libro del Éxodo, cuando acababan de salir del Mar Rojo, Josué y Caleb, creyeron que sí que se podía. Ellos sí que creyeron. Mientras que los 12 Moisés mandó 12 exploradores, 12 tribus, 12 exploradores, ¿vale? Mientras que los otros 10 creyeron que no, que era imposible, ¿vale? No, eso es imposible, no se puede, no. Mientras que Josué y Caleb dicen, sí, podemos, en el nombre Beshem Adonai, en el nombre del Señor, podemos, ¿no? Bien, Josué entra en la tierra prometida, ¿vale? Bien, cuando muere Josué, continúa la historia, ¿sí? El pueblo se olvidó de Dios, dice. El pueblo se olvidó de Dios y se dedicó a ser como envidió, digamos, a los otros pueblos y quiso ser como los otros pueblos, ¿sí? Y cada vez que eso ocurre, Dios permite el castigo, ¿no? Quiero decir, alejarse de Dios tiene sus consecuencias, ¿no? Bien, y entonces Dios les mandó jueces, ¿sí? Es una etapa, ¿vale? Y a ver si adivináis cuántos jueces Dios mandó a Israel. Pues a lo largo del tiempo Dios mandó 12 jueces. Entonces tenemos 12 tribus, 12 exploradores, 12 jueces, ¿vale? 12 apóstoles, ¿vale? Pero si uno lo va a mirar bien,
si uno lo lee con detenimiento, te das cuenta que dices, bueno, ¿cuántos fueron los hijos de Jacob? Uno dice 12, las 12 tribus, ¿no? Pues no es verdad, en realidad fueron 13, 12 hombres y una mujer, llamada Dina, la última hija de Lía, ¿sí? La primera esposa, por engaño, pero la primera esposa de Jacob. 12 hombres y una mujer. Cuando Dios pone jueces en Israel, pone 12 jueces. Dices, es verdad, son 12, pero no es verdad. Son 12 y una mujer, llamada Débora, ¿vale? Que era más valiente que los jueces en tiempos de Gedeón. Os cuento acerca de Gedeón una pequeña anécdota, ¿vale? En tiempos de Gedeón, los israelitas estaban tan asustados que en vez de cosechar por el día, digamos, para que no los mataran los pecados que había alrededor, los extranjeros que había alrededor, cosechaban de noche. Y entonces un ángel se le aparece. O sea, Gedeón es un cobarde, ¿vale? Y es gracioso porque el ángel le dice a Gedeón, hola, valiente de Israel. Y Gedeón tenía que haber dicho, calla, que si te cuento lo que tenemos aquí. Estamos aquí de noche acobardados como ratas, segando el trigo porque de día no nos atrevemos ninguno, estamos asustados hasta las narices, ¿no? Gedeón. Bien. 12 tribus, 12 exploradores, 12 jueces. Bien, pues a Gedeón, sí, en tiempos de Gedeón hay una juez. Dice, ¿cómo? Pues una juez. Una juez. Pero si las mujeres no valían nada en el tiempo de los israelitas, más en el Antiguo Testamento todavía, no valían nada, pues hay una juez. Sí. 12 hombres y una mujer. ¿Me vais cogiendo el hilo de la cosa? 12 tribus y una mujer. 12 hombres, 12 jueces y una juez. Débora se llamaba, la abejita. Débora, ¿vale? Más valiente que Gedeón 40.000 veces, que le anima a ir a la batalla, ¿sí? Aunque todo, como en tiempos de Josué, aunque todo parecía imposible, en el monte Tabor le anima a ir a la batalla contra los enemigos, ¿sí? Y es más, le dice, no te preocupes, yo voy contigo, una mujer, me meto en mitad de la batalla, solo faltaba. Mira. Todo esto se escribió en figura de lo que habría de pasar. 12 hombres y una mujer, ¿vale? 12 hombres y una mujer. ¿Qué es eso? 12 hombres y una mujer, 12 apóstoles y la Virgen Santísima. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, bien, de los 12 jueces, digamos, a Dios no le gustó este asunto, de que a Dios no le gusta, digamos, que los hijos de su pueblo, que los israelitas, o en este caso nosotros, nos acomodemos al mundo, ¿sí? Porque el mundo tiene sus tradiciones paganas y tiene sus dioses, ¿sí? Las astartés y los... ¿vale? Entonces, a Dios no le gusta, entonces manda jueces. Pero después aún será peor, porque dirán, no, es que nosotros queremos ser como los demás. Si los demás son demócratas, nosotros más. Si los demás tienen un rey, nosotros queremos un rey. Y Dios se disgustó en tiempos de Samuel. Y al final le dice, no queríais un rey, pues vais a tener un rey, Saúl. Y vais a ver. ¿Vale? Bueno, todo el problema es así, ¿sí? Cuando lees los libros de los Macabeos ocurre exactamente lo mismo. El pueblo de Israel se olvidó de Dios y empezó a adoptar las costumbres de los griegos, ¿sí? Los gimnasios, tal, dejaron de rezar, se olvidaron de Dios. Y eso fue su perdición, digamos, ¿no? Eso fue su perdición. Hasta que surge Judas Macabeo, su familia, digamos, como baluarte, ¿vale? De la fidelidad a Dios. De la fidelidad a Dios.
dice Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, por eso el mundo os odia. Porque antes me ha odiado a mí. ¿Vale? Bien, pues esta es la cosa, ¿vale? Esta es la cosa. Si uno puede estar en los caminos de Dios o uno puede estar en los caminos del mundo, ¿vale? Si uno está en los caminos del mundo, eso Dios no le agrada, pero es que no le agrada nada. Y lo que se cosecha con eso es fracaso, ¿vale? Fracaso absoluto. El triunfo viene si te fías del Señor, aunque sea imposible, aunque sea David contra Goliat, ¿vale? Aunque sea imposible, aunque sea con una piedra pequeñita, uno es capaz de terminar con el demonio, ¿vale? Bien. Quería decir algo interesante, ¿no? Hay veces que cuando leemos el Antiguo Testamento tendemos a leerlo como si fuera un cuento para niños, ¿sí? Y de eso nada, o sea, es un cuento es una historia para adultos, digamos. Está escrito para tu salvación y para la mía. Entonces uno tiene que tener discernimiento, ¿sí? Y yo creo que es peligroso acercarse a la Sagrada Escritura sin ninguna explicación, ¿vale? Como hacen los protestantes, sin tener notas a pie de página o tener a alguien que te instruya en esto, ¿no? Como el eunuco de Candace y el diácono Felipe en los Hechos de los Apóstoles. Dice, ¿cómo voy a saber de quién hablo si nadie me lo explica? O sea, explícame de qué va este pasaje, ¿no? Y Felipe le empieza a explicar. Le da la clave de interpretación, que es Jesucristo, ¿vale? Y entonces el eunuco dice, vale, pues ahora quiero bautizarme en el nombre de ese Jesús que tú me has dicho, ¿vale? Bien, entonces, el último juez es Sansón, ¿vale? Desde Sansón hay hasta películas de Hollywood, ¿vale? Porque es como muy de cómic, ¿vale? Es muy plástico todo, ¿no? Un tipo muy fuerte, ¿vale? Como estos superhéroes de Marvel, ¿no? Un tipo extraordinario, ¿no? Con sobrenatural, ¿no? Una cosa. Bien, es Sansón, ¿vale? Acordaos de una cosa. Jesús elige 12 apóstoles, ¿vale? De los 12, uno es un traidor. Parece un apóstol, ¿sí? Sigue a Jesús. Ve los milagros que Jesús hace. Está presente, pero es un traidor, ¿vale? Es el juego, hay un juego diabólico, ¿vale? De ser un imitador, un suplantador, ¿vale? Un impostor, ¿vale? En el que todo apunta a, ¿vale? Pero no es. Os explico. Uno empieza a leer como un adulto la historia de Sansón y Dalila, ¿sí? Y entonces uno empieza a ver cosas que cuando uno era niño, leyendo el mismo texto, no las veía. En Sansón, la madre de Sansón no podía tener hijos. No podía. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece un ángel. Oh, hay una anunciación. Hay una anunciación. A esa mujer de la que la Escritura no pone el nombre, tenemos el nombre del marido, Manoaj, sí, pero no el de la mujer. Esa mujer sin nombre se le va a aparecer un ángel y le va a decir exactamente la misma frase que el ángel Gabriel le va a decir a María. Se parece esto mucho, os suena, porque es una copia, ¿vale? Una mala copia, ¿vale? Dice, bien sabes que eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Concebirás y darás a luz un hijo. Una mujer que no puede tener hijos, el ángel le dice, concebirás y darás a luz un hijo. Será hijo de Manoaj, claro, pero empieza aquí. Muy parecido, ¿vale? Muy parecido.
no podrá cortarse el pelo, ¿vale? Ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Porque nosotros decíamos, si no se puede cortar el pelo, será que es un nazareno, un nazir, ¿vale? Bien. Una cosa es ser un nazir, ¿vale? Y otra cosa es ser un nazareno, son dos cosas distintas, ¿vale? Porque la raíz de la palabra en hebreo es nasir, sería por una parte los que están consagrados a Yahvé, que no se cortan el pelo, tal, no beben vino ni licor y tal. Y otra cosa es nasur. Nasur significa germen, donde germina, ¿sí? En el profeta Isaías lo dice, ¿no? Brotará un germen del tronco de Jesé, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el pueblo de Nazaret no viene por los nazarenos, por los nazires, sino por los gérmenes. ¿De dónde surgirá? De Nazaret, ¿vale? Del pueblo del germen, de los gérmenes. No sé si me he explicado eso, ¿vale? Pero es una copia, ¿eh? Es un juego, ¿vale? Es una copia. Bueno, entonces, es interesante que en la Sábana Santa, sí, viendo la Sábana Santa por detrás, la parte donde se ven las espaldas del hombre crucificado que aparece allí, se ve que tiene una larga melena hasta mitad de espalda que está deshilachada, ¿sí? Como si hubiera llevado una coleta y le hubieran quitado lo hubieran deshecho, digamos, ¿no? Entonces, hasta mitad de los omóplatos se ve perfectamente un pelo largo, muy largo, digamos, a la espalda, ¿sí? Bien. Sansón es uno de los jueces a los que prácticamente no se le ve nunca rezar. No reza. Así como los otros parece ser que sí. Este solamente dice una frase al final de su vida, pero no reza, ¿vale? Sansón, si uno lee su historia, fíjate, si te parece bien, fíjate en las veces que habla de cuando mira, ¿vale? Cuando ha visto, cuando sus ojos vieron que, porque todo el texto está haciendo referencia a eso, a los ojos, a los ojos, a los ojos, ¿vale? Cuando el castigo, digamos, que va a recibir por parte de los demonios, digamos, por parte de los filisteos, va a ser que le arranquen los ojos. Pero era un hombre esclavo de sus ojos. Aquello que veía le gustaba una mujer y se la quedaba, le gustaba lo que fuera, iba por eso, porque era esclavo de lo que veía con los ojos, ¿vale? Entonces, hay que sacar alguna consecuencia de eso, ¿vale? No lo voy a sacar por vosotros, porque entonces ya lo tengo ya tan masticado, os lo doy tan masticado que no, ¿vale? De los ojos, ¿vale? Cuando yo era niño, os cuento, ¿sí? No solo yo, sino un montón de gente de mi edad, ¿no? Cuando íbamos al colegio, sobre todo si era un colegio de monjas o de frailes o de tal, y te hablaban de la santa pureza, digamos, los frailes te decían, yo creo que sin tener mucha idea de por qué lo decían, ¿no? Decían que si uno cometía algún pecado contra la castidad, ¿vale? O hacía cochinaditas así, uno se quedaba ciego. Eso decía. Y nosotros, que éramos críos, nosotros nos reíamos de Dios, que se sabrá el fraile este y tal, ¿no? Y quizás aquellos frailes no tenían ni idea de lo que estaban hablando, pero en cierto sentido tenían razón. Vale. Si uno se fía de los ojos, si uno va detrás de lo que le gusta con los ojos, terminas quedándote ciego. ¿Qué quiere decir? Que dejas de ver a Dios, ya no lo ves. Dice, se olvidaron de Dios y se fueron detrás de las astartes. ¿Sí? Tenían razón, ¿vale? Aquella gente. Bien, una última cosa, ¿vale? Sansón pertenece a la tribu de Dan. Sabéis que hay 12 tribus, ¿vale?
12 tribus y una mujer, 12 patriarcas y una mujer, 12 apóstoles, la Virgen María. Una de esas 12 tribus es la tribu de Dan, ¿vale? ¿Y dónde está la tribu de Dan? Bueno, cuando se reparte en la tierra prometida, la tribu de Dan está más arriba de los altos del Golán, o sea, en el límite, en la frontera, digamos, con el Líbano, ¿vale? Digamos, la tribu que está más al norte, ¿vale?, de Israel es la tribu de Dan. De hecho, cuando Dios le promete a Abraham, ¿no?, después a Moisés, ¿no?, y le dice cuáles son los límites de la tierra prometida, habrá una expresión bíblica que dirá desde Dan, en el norte, hasta Beersheba, en las 7 corderas, Beersheba, las 7 corderas, en el sur, más abajo que Hebrón, más al sur, ¿vale? Desde Dan, en el norte, pues más del norte, hasta Beersheba, ¿vale? Bien, pues es de la tribu de Dan, ¿vale? La tribu de Dan, estupendo. Lo dejamos ahí y uno dice, bueno, pues vale, es de una tribu, de la tribu de Dan, ¿vale? Habréis escuchado muchas veces aquel pasaje del Apocalipsis en el capítulo 7, donde habla de los 144.000 sellados, digamos, están preservados, digamos, para Dios en el cielo como los que se salvan, digamos. Es decir, que estos 144.000 se refiere a las 12 tribus de Israel, o sea, son israelitas los que se salvan. Ojo, que creen que Jesús es realmente el Cordero degollado, ¿sí?, que de quien hablan las Escrituras es de Jesús desde el principio, desde la primera palabra, ¿vale? Están hablando de Jesucristo. Y entonces empieza a decir, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, Judá. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Pregunta, ¿y la tribu de Dan? No aparece. Leerlo. Capítulo 7 del Apocalipsis. Dicen los testigos de Jehová que estos 144.000 son ellos. No es verdad, son judíos. Y a continuación dice, pues dice, entonces solo se salvan esos 144.000. Mentira podrida, sigue leyendo. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. O sea, vamos a poner las cosas en claro, ¿vale? Los 144.000 no es una secta evangélica, ¿vale? O testigos de Jehová, o los mormones, o lo que sea. Los 144.000 está hablando del pueblo judío, del cual está quitando del medio a la tribu de Dan, desde Dan hasta Beersheba. La tribu de Dan, ¿vale?, es la tribu de Sansón, la que no entra. De los 12 apóstoles hay uno, ¿me seguís la cosa? De los 12 apóstoles hay uno que es Judas, que parece, tiene la pinta, tal, pero no. De las 12 tribus hay uno que no, Dan. Por eso algunos santos padres, al principio de la historia de la Iglesia, pensaron que el anticristo sería hebreo, digamos, pertenecería a las 12 tribus y sería de la tribu de Dan. Si Dan está al norte de Israel, del territorio de Israel, significa, ese territorio se llama Galilea, ¿vale? Entonces, no es de extrañar que hubiera cierta fobia o cierta con los galileos, ¿sí? La mujer que delata a Pedro en la casa de Anás, ¿sí?, en la noche de la pasión, ¿no?, nada más ser prendido en Getsemaní, le dice, tú mismo hablar te delata, eres Galileo,
no sé de qué me hablas, no sé quién es ese hombre, no conozco a ese hombre, ¿vale? Y se olvidaron de Dios y se volvieron a las astartes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, entonces, saca las conclusiones que quieras, yo te diría, ¿vale? Pero bueno, saca las conclusiones que quieras, pero yo te diría, ten cuidado con los ojos. Te lo digo también porque yo no soy de piedra, ¿vale? Ten cuidado con los ojos, ¿vale? Bien. Voy a decir una cosa que no tenía que decir, ¿vale? Voy a decir una cosa. Durante generaciones y generaciones, prácticamente durante toda la historia, ¿sí?, ha habido abusos a menores, ¿sí? Ha habido abusos a menores en el seno de las propias familias. Y el que no lo ha pasado en su propia familia conoce a alguien que le ha pasado. Quiero decir, y en pueblos pequeños más, y en aldeas remotas muchísimo más, y en pueblecitos, en cabañitas perdidas en la selva americana muchísimo más, muchísimo más. Ni en niñas o niños que tienen su iniciación sexual por parte de parientes, a veces el padre, a veces un tío, un hermano, y eso es así, ¿vale? Y esos pecados, digamos, la Iglesia los conoce desde hace 2000 años y los ha perdonado, porque la misericordia del Señor es eterna y no tiene límites, no tiene límites. Resulta paradójico que hoy cualquier noticia de un cura que abusó hace 40 años de alguien, de un niño o lo que sea una noticia, menuda noticia. ¿Entendéis? Es exhibir como un trofeo, digamos, a un cura que un día tuvo una debilidad, ¿vale? Cuando nos olvidamos, o sea, hace falta ser hipócrita, ¿sí? Cuando nos olvidamos que en cualquier pueblecito remoto de cualquier parte del mundo eso ha pasado y pasa. Y los curas, esos mismos curas que ahora los dicen, oh, son un poco menos que delincuentes, ¿no? Eran los que perdonaban en nombre de Dios ese pecado y guardaban silencio. Y hoy en día, ya os digo, se presenta como un trofeo de caza, ¿no? Hemos pillado a un fulanito, no sé, a ver quién miente más. 25.000 casos, 40.000, 50.000, ¿qué más da? 600.000. O sea, es que no da tiempo a que todos los curas tendrían que estar violando niños. Es que es absurdo, ¿vale? No digo que no hubiera, por supuesto, pero muchísimo más en las familias, muchísimo más. Y eso lo callamos, ¿entendéis? Como hipócritas, lo callamos. Bueno, pues eso es lo que quería decir, ¿vale? Bien, entonces, cuidadín con los ojos, ¿vale? Porque si no, uno termina quedándose ciego, sin ver a Dios, sin ver a Dios. Si uno es esclavo de lo que... Por eso el no mirar o salir corriendo ante una seductora, sí, puede ser bueno, sí. Hay cosas que merece la pena no distraerse con eso, sí. Es mejor no mirar, ¿vale? Antes de quedarse ciego como Sansón, ¿vale? Cuidado con los imitadores, ¿vale? Dice, hay muchos que se presentarán en mi nombre diciendo yo soy, ¿vale? No les creáis, no les creáis. O intentarán engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos, dice. No les creáis. Es decir, si el Cristo está aquí o está allá, no le sigáis. O sea, hay un tiempo para poder encontrar a Cristo en las habitaciones, en lo secreto de las habitaciones o en el desierto. Hay un tiempo. Pero habrá un tiempo en el que ya no podremos decir está aquí o está allá, porque será como el fulgor del relámpago, ¿vale? En este tiempo sí todavía podemos encontrarlo en lo secreto de nuestra habitación, ¿vale? O en el desierto. Dentro de poco pues ya no podrá ser así, ¿vale?
Y cuidado con los falsos profetas, ¿vale? Hay una cosa interesante, ¿sí? Nunca un falso profeta fue apedreado. Solo mataron a los auténticos. Los falsos profetas son aplaudidos por el mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo, por eso el mundo os odia. Hasta la semana que viene. Chao.